En Punto de Encuentro, la información económica, a cargo de Alejandro Otero. Bueno, y hablando de Yapa, o no sé si será Yapa o Bonus Track, o no sé, pero vamos a hablar con Peter Otero, nuestro columnista de economía. Ayer se aprobaron finalmente, le vamos a pagar a los holdouts, fondos buitre, como usted quiera llamar. Qué linda la foto de página 2. Hermosa. El Senado lleno de buitres. ¿Cómo le va, Peter Otero? Buen día. Muy bien, votaron las aves. Claro. Votaron los pájaros, ¿verdad? Interesante eso, ¿no? Me parece que se inicia un nuevo ciclo de endeudamiento en la Argentina, y vos fíjate que esta votación de ayer tiene la condición fundante de todos estos ciclos de endeudamiento en la Argentina, donde se aprueba la emisión de deuda, en este caso 12.500 millones, cuyos fondos los argentinos no los vamos a ver, porque van a ir directo al pago de los holdouts o de los fondos buitres. Lo que nos queda a los argentinos son, por un lado, la deuda, es decir, la obligación de tener que devolver en algún momento esos 12.500 millones, y lo que siempre es de mayor interés por parte de los acreedores, que es la obligación permanente del pago de los intereses, que es una cifra importante y que tiene consecuencias económicas, porque hay que juntar los fondos para pagar esos intereses, pero también políticas, porque en la medida que esos intereses crecen y se hacen más gravosos, el acreedor tiene mayor condición de fortaleza para imponer sus condiciones. Entonces, tal como pasó en el origen con aquel famoso préstamo de la Baring Brothers durante la presidencia de Rivadavia en el siglo XIX, 1824, donde lo que en el mejor de los casos llegó a la Argentina fue una parte del endeudamiento, pero nos quedó la deuda y el pago de los intereses por muchísimas décadas. Lo que llega a la Argentina es poco o nada, como en este caso, y en el mejor de los casos, muy entre comillas, el endeudamiento sirve para financiar la fuga o se diluye en el pago del gasto corriente. Así que esto de anoche tiene aquella característica de todos los ciclos de endeudamiento en la Argentina, ¿no? Ahora, Peter, la consulta en relación a esto del endeudamiento, y creo que en algún momento lo hemos hablado, pero te lo vuelvo a consultar porque todavía me sigue generando algunas dudas grandes, ¿no? El tema del endeudamiento con los bancos, ¿ya está confirmado que esto va a ser con grandes bancos nacionales, extranjeros? Bueno, la deuda es para deuda externa, digamos, a nivel internacional y no local, pero digo, ¿de qué se basa o qué se trata esto de endeudarse con bancos? No, el Estado emite títulos, esos títulos son colocados en el mercado, lo que se llama el mercado voluntario de deuda, a través de grandes bancos, son los mediadores, los que ofrecen, colocan estos títulos, y después los que adquieren esos títulos pueden ser bancos o particulares, fondos de inversión. Esto se sabrá a posteriori de la emisión, ¿verdad? En principio los bancos van a tener un rol en la mediación, en la colocación de estos títulos, y seguramente algunos de ellos sean a su vez los prestamistas, es decir, los que adquieren los títulos y a cambio colocan los dólares. Después que esté hecha la emisión y la colocación de deuda, se sabrá quiénes son los tenedores. De momento, a priori, pueden ser tanto particulares como bancos u otros grupos de inversión, ¿no? O sea, si uno quiere puede ir a comprar bonos, por ejemplo, de esta deuda. Podría. Sí, me faltarían un par de billetes, pero bueno. Bueno, esto está en el tamaño de la billetera de cada uno o la cartera de la dama, ¿no? Exactamente. De todas maneras, me parece que ayer también hubo otras noticias económicas de interés, que si te parece las podemos relacionar en algo que se está gestando y que me parece que tiene una relevancia económica y política muy importante. Fíjate que ayer se anunció que la Argentina parece que creció el año pasado. Exactamente, eso iba a preguntar, ¿el INDEC hay que creerle o no hay que creerle? ¿Qué me decís, Oscar? Bueno, si lo dice el nuevo INDEC. Porque entonces la pesada herencia significa que se creció un 2,5%. Es una pesada herencia de buenas noticias, ¿no? Una cosa es... en 3 meses hicieron buenas cosas. Está quieto y no se mueve. No, al revés, el estancamiento vino después, se creció el año pasado según el INDEC. Así es, 2,1% un escenario de crecimiento que le complica la vida al gobierno, que se había esforzado mucho en tratar de demostrar que la economía estaba estancada. Fíjate que con esto pasa algo semejante a lo del déficit, ¿no? Las cifras oficiales del déficit eran 2 puntos y pico del producto, el gobierno
hizo grandes esfuerzos de contabilidad creativa para llevarlo un 7% y lo mismo con el crecimiento para tratar de evidenciar que la economía estaba estancada. ¿Para qué? Para generar un escenario que justificara o legitimara la política que está llevando adelante de endeudamiento, tarifazo y fuertísima transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados, ¿no? Ayer también hubo un preanuncio, creo que en estas horas algunos de los ministros del gobierno van a anunciar los incrementos en las tarifas de transporte, agua y luz, o sea que el tarifazo sigue. Y por otro lado hubo un acontecimiento que me parece que es la clave y que permite relacionar todas estas noticias económicas que estamos comentando, que fue el encuentro de las CGT y de las CTA con diputados de la oposición, ¿no? ¿Y por qué digo que me parece relevante esto? Porque, bueno, se está terminando de construir, se está terminando de gestar al modo de los ajedrecistas, ¿no? Que van moviendo sus piezas tratando de buscar un determinado escenario que les resulte favorable, el escenario de las paritarias, ¿no? Y entonces los sindicatos, que me parece que en esta etapa tienen un rol muy importante y que hasta el momento han permanecido más bien moderados y en silencio frente al avance de la política del gobierno, que como decíamos, ¿no? Una política de endeudamiento, tarifazo y transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados, ayer hizo saber que el tema del empleo, ¿no? Prefieren dejarlo fuera de la discusión de paritarias, lo mismo que el tema del impuesto a las ganancias para los trabajadores de cuarta categoría, y buscan que esto, a través de una ley de emergencia y la modificación del impuesto a las ganancias en el Congreso, sea un tema que tenga viso de inicio antes de sentarse a la mesa. Como si uno dijera, bueno, los sindicatos hicieron la vista gorda o miraron para otro lado mientras el gobierno avanzaba con esta política, plantean ahora el límite al empleo. Recordemos que hay cifras oficiales que dan cuenta de más de 110.000 puestos de trabajo perdidos en los últimos meses, tanto en el sector público como en el privado, y mantiene una política de moderación para llegar a las paritarias a discutir salarios, que más allá de la discusión concreta de salarios, creo que lo que se va a discutir en estas paritarias tiene relevancia desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Desde el punto de vista económico, porque va a quedar claro allí hasta dónde los trabajadores y el conjunto del pueblo argentino va a pagar, o está dispuesto a pagar, o se le quiere hacer pagar, los costos de este ajuste brutal de transferencia de ingresos, tarifazo y endeudamiento. Ahí va a ser donde se va a ver en concreto hasta qué punto esta negociación paritaria le permite a los trabajadores recuperar, mantenerse y eventualmente mejorar su posición, o se mantienen postergados como ha sido la situación durante estos 100 y pico de días del gobierno macrista. Pero además de esto, que es relevante desde el punto de vista económico para las mayorías, porque lo que está en juego es qué tan perdurable es su condición de empleo, su condición de bienestar y su capacidad de consumo, esto me parece que también va a tener relevancia política, porque hasta acá, y muy especialmente a los ritmos que Moyano ha querido, el sindicalismo, que es quien tiene verdadera capacidad de herir, verdadera capacidad de lastimar, la política económica, se ha mostrado muy moderado y cauto. Pero si las paritarias no resultan de un modo que les permita a la dirigencia sindical mantener sus posiciones de liderazgo y direccionamiento del movimiento obrero, la cuestión desde el punto de vista de la conflictividad política puede crecer, y es más posible, a mi modo de ver, que suceda por el lado sindical que por el lado político, porque como se ha visto ayer, la dirigencia política que tiene representación parlamentaria está dividida, la que tiene territorial, es decir, gobernadores e intendentes, se ven fácilmente cooptados por la necesidad de conseguir recursos para la gobernabilidad, y por otro lado no hay liderazgos claros por parte de la oposición. Por citar un caso, todavía no está resuelta la interna del PJ. De modo que, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político, lo que suceda en las próximas paritarias va a ser realmente relevante, y lo que estamos viendo en estos días son los movimientos de acomodamiento de uno y otro, del gobierno y de los sindicatos, para llegar a un escenario que le resulte lo más favorable posible a ese proceso de negociación. Me parece que este es el foco sobre el cual hay que poner la atención de acá en adelante.
Bien, Alejandro, te agradecemos muchísimo el contacto, la columna habitual de economía de todos los jueves aquí en Punto de Encuentro por Difusión 98.1. Un abrazo. Abrazo grande.